Ok, chicos, vamos a hacer el repaso del examen, ¿verdad? De la parte de inversa. Vamos a iniciar con lo que es y lo que no es una función. Ok, vamos porque necesito que entiendan esta parte para que puedan entender lo de inversa. Entonces, una función es una relación, ¿verdad? En donde a cada elemento del primer conjunto se le asigna un único elemento del segundo. Entonces, por ejemplo, esta es una función porque no sobran elementos en A y además cada uno de ellos está asociado una única vez en B. No importa que 4 esté asociado con uno y esté asociado con 3, eso no importa. Son los elementos de A los que no pueden estar asociados con más de uno. Además, aquí sobran, pero no importa que sobren en B, no pueden sobrar en A. ¿Ok? Esa sí sería una función. En este caso, aquí, mm, ahora sí, en este caso no es una función porque resulta que sobran elementos en A. Aquí no es una función porque el uno está asociado con dos elementos. Entonces, ya esas son relaciones que no son funciones. Ahora bien, ¿qué debe cumplir una función para que pueda tener inversa? Debe cumplir con dos condiciones. La primera, que sea inyectiva. ¿Qué significa que sea inyectiva? Que tenga una relación uno a uno. ¿Qué significa? Que no puede, como aquí, no puede haber un elemento en B asociado con dos. ¿Ok? Esa es la primera condición. Recuerden que en el caso de las gráficas, vamos a trazar líneas paralelas y si cada una de esas líneas toca un solo punto, entonces es inyectiva. La otra condición es que no sobren elementos en el codominio, es decir, que el ámbito perdón, sea igual al codominio. ¿Por qué? Porque precisamente la función inversa lo que hace, que se representa con -1, lo que hace es que el codominio se convierte en dominio y el dominio en codominio. ¿Qué quiere decir? Que si yo tengo un par ordenado que pertenece a la función, no sé, A, B, pertenece a la función, el par ordenado B como A pertenece a la inversa. Entonces, en la función inversa va a ser lo contrario. Entonces, tiene que cumplir con estas dos cosas porque si nosotros le damos vuelta, pero hagámoslo de este lado, porque esta, aunque sí es función, si nosotros trazamos la inversa, si nosotros trazamos la inversa, entonces ya dejaría de ser función, porque el 4 estaría asociado a más de uno y sobrarían elementos. Entonces, por eso debe cumplir con esas dos condiciones para que a la hora de cambiarlo, entonces, no haya problema y continúe siendo una función. Veámoslo aquí, esta es la definición de inversa, ¿verdad? Si tengo una función que va de A a B, es biyectiva. ¿Qué significa que es biyectiva? Que sea biyectiva significa que es inyectiva y sobreyectiva a la vez. ¿Qué habíamos dicho que era sobreyectiva? Eso de que el codominio era igual a lambda. Decimos que la función inversa de f es f-1. Eso es cómo se representa. Y vea que cambia. El codominio ahora va a ser el dominio y el dominio ahora va a ser el codominio. Si se cumple, bueno, ahí tenemos como la definición. Entonces, observen aquí, tengo este diagrama de Venn, A va con 2, B va con 1, C con 3, D con 4. El dominio, entonces, va a ser A, B y C. El codominio es 1, 2, 3 y 4. El ámbito es 1, 2, 3 y 4. ¿Qué quiere decir? Que el ámbito es igual al codominio.
Entonces ahí lo cumple. Además, cada una de estas está asociada a una cabeza. Entonces sí tiene inversa y la inversa sería esta que está aquí, ¿verdad? Es dar vuelta, ¿verdad? Vean que el codominio quedó aquí ahora y el dominio quedó aquí. Esa sería la inversa. Vamos a comprobar si estos siguientes ejemplos tienen o no tienen inversa. En el caso de una tabla, este sí tiene inversa porque no se repiten elementos. ¿Ok? No se van a repetir elementos en Y. Entonces es una función inyectiva. Esta no tiene inversa porque el -1 y el 1 van hacia 1. Entonces esta no tendría inversa. En el caso de esta, sobran elementos aquí, entonces no tiene inversa. Ponemos no. Y en el caso de esta sí, hay una relación 1 a 1 y además no sobran elementos aquí. Por lo tanto, esta sí tiene inversa. ¿Ok? Vamos a ver con las gráficas. Esta no. Recuerde que las gráficas tenemos que comprobar dos cosas. La primera es, bueno, ya esta no la cumple porque cada una de estas líneas toca más de una vez. Y la segunda es que el ámbito sea igual al codominio. El ámbito en este caso sería de 2 a más infinito. Entonces, sí cumple la segunda porque el ámbito evidentemente es igual al codominio, pero no cumple de que sea inyectiva porque toca más de un punto. En este caso, el ámbito, entonces, perdón, esta no tiene inversa. En este caso, el ámbito es todos los reales porque viene de menos infinito a más infinito. Y aquí el codominio es todos los reales. Esa sí la cumple. Y vean que aquí vienen las rayitas y solo la toca una vez. Por lo tanto, esta sí tiene inversa. Ahora, cuando en una gráfica no va a tener inversa, recuerden que podemos buscar intervalos donde la función sí tenga inversa. Recuerden que eso es en el dominio que se lee. Entonces, ya recuerden que en el momento que haga una curvita, ya ahí no tiene inversa. Entonces, en esas curvitas es donde vamos a cortar. Por ejemplo, aquí. Ay, pero no, en -2. Ahí vamos a cortar. Entonces, un intervalo donde no tiene inversa sería de -4 a -2. ¿Ok? Después, aquí puedo volver a cortar, que sería en 1. Entonces, otro intervalo sería de -2 a 1. Recuerden que se lee en X. Y otro intervalo sería de 1 a 4. Ahora, vean que hay otros, digamos, por ejemplo, de 2 a 3, tampoco, ¿verdad? Esos, los que yo tomé en principio, son como los más grandes. Entonces, esos intervalos, la función em, sí tiene inversa, porque si yo trazo rayitas en este pedacito, solo me va a tocar una vez, ¿ok? Entonces, cuando les pidan determinar en qué intervalos sí tiene inversa la función, es como cortar la gráfica, que lo habíamos hecho, ¿ok? Y la otra parte es determinar si una función es la inversa de la otra. ¿Ok? Eso es lo que vamos a hacer. Determinar si una función es la inversa de la otra. Y eso es muy sencillo. Esta sí sería porque, digamos, aquí me dan puntos. Vean que esta en Y es 2 y esta en X es -3. ¿Ok? Entonces, ¿qué quiere decir? Bueno, si lo ponemos en pares ordenados, sería -3,0 y aquí 0,2. Pero en términos simples, en este caso, si en Y es 2, ahora va a ser 2 en X. Y evidentemente aquí está 2 en X. Y si en X es -3, ahora en Y
va a ser menos 3, porque recuerden que lo que se hace es que se cambia. Entonces aquí sería el par ordenado 2,0, que es el contrario de este, y aquí sería el par ordenado 0, menos 3, que es el contrario de este. Entonces eso es muy simple, simplemente lo que es X se convierte en Y, lo que es Y se convierte en X. Es darle vuelta. Entonces vamos a hacerlo con estas gráficas. Entonces vamos a ver, por ejemplo, la rosada, este punto es el punto 2,3. Y de este sería el punto menos 2, menos 1. Recuerden que se escribe primero la X y después la Y. Entonces, vamos a ver la otra. Este punto sería 3, menos 2 y este punto es el punto menos 1,2. ¿Está al contrario? No, porque se cambian los signos. Vean que aquí es menos 1, menos 2, menos 1, aquí menos 1,2. Aquí el signo es diferente. Y aquí es 2,3 y aquí 3, menos 2. Aquí los signos están diferentes. Entonces esta no es una la inversa de la otra. Vamos a ver esta. Esta sería el punto menos 2,1 y este sería el punto 3,2. Ahora vamos a ver esta. Este es el punto 2,3 y este es el punto 1, menos 2. Esta sí es una la inversa de la otra. Vean que este punto está con este, son lo contrario, 2,3, 3,2. Y este punto está al contrario con este, menos 2,1 y 1, menos 2. Entonces, esta sí es una la inversa de la otra. Y por último, vamos con este. Vean que aquí el 5 está en Y aquí menos 4. Perdón, menos 4 está en X. ¿Qué tendría que pasar? Que el menos 4 esté en Y, que sí, y aquí que que el 5 esté en X. Entonces, como que están al contrario, por lo tanto, sí. Si lo que vamos a hacer con los pares ordenados, entonces este par ordenado es el 0,5, este es el menos 4,0, este es el 5,0 y este el 0, menos 4. Y evidentemente este va con este, están al contrario, y este va con este, están al contrario. ¿Ok? Entonces, en la función inversa simplemente es ponerlos al contrario, x con y con x. Y eso sería para el examen de este día.